Vaya, dentro de lo que es el sábado 11, yo le dejé unas presentaciones, ¿verdad? Hay unos ejercicios de lógica que esos, bueno, realmente solo utilizamos el título, los demás no los pusimos, solo son cuestiones de ejemplos que yo les iba a mostrar, pero los vamos a dejar pausados. Aparte de eso, tengo dos presentaciones más, una que se llama lógica de tipos de datos y el análisis de datos, ¿vale? Basado en esto, hay que hacer una actividad, por eso es que es bien importante que comprendamos lo que vamos a hacer. Voy a abrir la que se llama análisis de datos. Basado en eso, vamos a hacer un ejercicio pequeño, ¿verdad? Y vamos a tratar de ir comprendiendo esa parte. En el caso del análisis de los datos, mi compañero Min hizo un ejemplo y el ejemplo fue acerca de cómo hacer papa francesa. ¿Verdad? Pudo ser algo que no tenía nada que ver con la programación ni con la computación, pero sí tiene que ver con datos, porque realmente lo que le estaba pidiendo él a usted eran datos, ¿verdad? Al final. Entonces, eso viene siendo cómo analizar qué datos o qué, en el caso de ustedes, ¿verdad? Qué ingredientes o qué utensilios necesito para poder hacer algo. Lo mismo pasa con la programación. Yo necesito, para poder realizar un programa, necesito hacer una combinación de cosas. Esa combinación de cosas van a ser datos y van a ser componentes que me ayuden a poder manipular esos datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, vaya, ¿cuáles considera como datos personales suyos directamente? Hagamos un listado solo para hacer un ejercicio previo. Si yo le pido a usted datos personales, específicamente, ¿cuál sería uno de ellos? El nombre. Va. Datos personales, nombre. El apellido. Va. Separémoslo. Apellido. Va. Uno me dice nombre, apellido. Dirección. Va. Ok. Muy bien. Número de DUI. Va. Ok. Fecha de nacimiento. Ok. Ok. Sexo. Okay. Sexo o a veces se llama género, depende cómo lo llame. Y me dijeron ¿de qué? Voy a hacer la pregunta. Pero ya eso ya es como más muy específico. Vamos a hacer como datos personales generales. La edad. Ok, la edad. Ok. ¿Alguien más me dijo algo? Aparte de esto. Ok, nacionalidad. Excelente. Ok. Entonces, esto es lo que yo considero como datos personales. Ahora, en el caso de, si yo estos datos personales los pusiera en uso, ¿vale? Por ejemplo, ¿quiénes ya tienen DUI? Levanten su mano, porque creo que tengo personas que no tienen DUI todavía. Dos, usted no tiene DUI. Ok. Es que digo, levanten la mano los que tienen DUI. Todavía no tienen DUI. Va, ok. Va, para los compañeros quienes no tienen DUI, va, yo creo que tú, ay, ustedes sí tienen DUI. Usted y usted, ¿verdad? Usted no tiene DUI. Usted tiene DUI, si no tiene DUI. Todavía, va, ok. Ya casi. Solo carnet, va, ok. Pregunta para los que tienen DUI, porque los que no tienen todavía no lo han visto, pero ya han visto el de su papá, entonces probablemente por ahí. De todos estos datos, ¿cuáles son requeribles para el DUI? Ah, entonces para el DUI todos son requeridos, pero me hacen falta. Tipo de sangre, número de NIF. Si está casado, tiene que estar el nombre del cónyuge. Bueno, en algunos casos para eso le dicen, vaya a cambiar el DUI. Si ya se casó, vaya a cambiar el DUI. Y le ponen el nombre del cónyuge. Profesión o oficio. O sea que para el DUI esto es requerible más otros datos.
Hagámoslo más general. Para cuando usted bueno, los que se inscribieron aquí en CDS, el que vino y se inscribió solito, de todos los datos que están aquí, ¿cuáles le pidieron? Primero el nombre, ¿verdad? Los apellidos. ¿Qué más? ¿Le pidieron la dirección? ¿A quién le pidieron la dirección aquí? ¿Ah? El pisto le pidieron. Deme su pisto. El nombre y el pisto. Pregunta, le consultaron. Bueno, en el caso de los chicos, ¿verdad? ¿Es mayor de edad? Sí, porque aunque vinieron con su papá, a veces ya son mayor de edad, ¿verdad? Por X razón, ustedes andaban con su papá y dijeron, pasemos de un solo, ¿verdad? Y pasaron, y si es mayor de edad, ¿qué creen que le pidieron? Le pidieron el DUI. ¿A quién no le pidieron el DUI? Yo he estado ahí presente varias veces y le dicen, mire, regáleme su número de DUI. ¿A quiénes no le pidieron el DUI? Va, ok, algunos yo he visto que sí, va. O sea, lo digo por cuestiones de que yo no soy de administración, ¿verdad? Pero en algunos casos yo he estado ahí parada y, por ejemplo, en el caso de los chicos, ¿verdad? Le dicen, ya eres mayor de edad, sí, préstame su DUI y ya le prestan el DUI, ¿verdad? Ahora, no sé si a los demás, como ya los ven mayor de edad, ¿verdad? Ya no le piden el DUI. Entonces, como dice, ¿cómo me dijo? Ah, los que lo hicieron online también, vea, son otros datos. Ahora, de todos estos datos, significa que para poderse inscribir acá, hay datos que son requeridos. En este caso, su nombre y sus apellidos. Y tal vez necesario un DUI. Necesario porque no es crítico. Porque para poderse inscribir, por lo menos su nombre lo tenían que tener, ¿vea? Y como dijeron por ahí, piden otros datos, ¿vale? El pago. Ese es el otro dato, el pago, ¿vale? Lo importante. Va, ok, entonces, ¿a qué quiero llegar? Que depende el sistema que se esté trabajando, esos son los datos que son requeridos. ¿Ve? Entonces, en el caso del análisis de datos, lo voy a poner aquí, para empezar, ¿qué es un dato? Vea? O sea, cuando me dicen un dato, vale, vamos a preguntar ahí al compañero, su código de estudiante. ¿Cuál es su código de aquí SS? No se lo puede. No se acuerda. Usted, su código. Ok, 51735. Eso que yo le... ¿Cuál, perdón? 37. 5 me dijo, lo voy a anotar. 1737. Así se tiene que aprender. Va, ok, eso que está ahí es un dato. Eso, el código es un dato. Ahora, este dato no lo dieron ustedes, lo generó la institución. ¿Ya? Así como, por ejemplo, cuando usted es mayor de edad, viene y le dicen, le vamos a asignar un número de DUI, que es el número de identificación, ¿vea? Entonces, eso se le asigna, llamémoslo así, el Estado, ¿vea? Para poderlo identificar a usted como persona. Entonces, ¿qué significa? El dato es algo que de cierta manera me informa algo. Me informa cómo se llama, me informa cuándo nació, me informa, en este caso, cuál es su código, me informa que si en el caso padece alguna enfermedad. O sea, el dato ¿qué hace? Me informa. Eso es lo que hace el dato, informarme. Entonces, ese dato yo lo puedo usar. ¿Cómo puedo usar ese dato? De diferentes maneras. Un dato me puede servir para generar una consulta. Un dato me puede servir para poder guardarlo. Entonces, yo puedo hacer acciones con el dato. ¿Ya? Entonces, por eso ya vamos a ir viendo cuáles son los tipos de datos, ¿verdad? Entonces, el dato me permite a mí poder tomar una decisión. Si, por ejemplo, yo tuviese una empresa de productos de sandalias de cuero y sandalias de hule y me doy cuenta que me dicen que en bodega tengo más sandalias de cuero, eso significa que las que más se están vendiendo son las sandalias de hule. Entonces, ese dato me sirve a mí para poder tomar una decisión.
¿Cuál decisión? Bueno, voy a comprar más sandalias ¿de qué? ¿De cuero? No, porque las de cuero son las que hay más, por lo tanto no se están vendiendo. Entonces, si yo quiero que esas sandalias de cuero se vendan, yo tengo que sacarlas al mercado y por lo tanto probablemente montar alguna promoción, qué sé yo, para poderlas vender. Pero ¿qué sandalias tengo que comprar más? De hule, porque son las que tengo menos en inventario, ¿verdad? Entonces, el dato me permite a mí poder tomar una decisión también. Entonces, significa que el dato no es cualquier cosa. O sea, si yo le digo, mire, vamos a hacer un sistema de facturación, entonces, ¿qué es un sistema de facturación para empezar? ¿Verdad? Es donde, por ejemplo, usted va a una tienda y le generan una lista de todos los productos que usted lleva, de ese producto cuánto lleva, cuál es el precio de cada producto y los subtotales y el total final. Entonces, un sistema de facturación es algo que nosotros de cierta manera lo conocemos porque le emiten a usted una factura. Entonces, con una factura yo tengo por lo menos una idea de cuáles son los datos que se me piden o que ellos utilizan para poder ellos generar información. ¿Ya? Entonces, dentro de los datos, yo tengo que hacerme 5 preguntas. Para poder analizarlo, yo necesito saber qué. O sea, ¿qué quiero? ¿Cómo lo necesito? ¿Ya? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo necesito? ¿En qué momento lo necesito? ¿Qué es lo que tengo? ¿Y cuáles son los posibles errores que me pueden surgir? Por eso son 5 preguntas importantes. Cuando yo analizo un dato, en este caso, los datos los voy a utilizar para algo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es ese algo? El qué. Si a mí me dicen, vamos a hacer una ficha de equipo, por ejemplo, los que juegan, para poder jugar le hacen una ficha. Y esa ficha le dice a usted si es volante, si es delantero, si es defensa, si es portero. ¿Ya? ¿Ah? Si es recoge balón. De todo, ¿verdad? Entonces, entonces, el qué es eso. O sea, el qué me están pidiendo. Entonces, si me piden hacer una ficha poniendo el ejemplo ese de un jugador de fútbol, yo tengo que saber qué necesita para esa ficha. Primero el nombre del jugador, ¿verdad? ¿Ya? Porque tengo que identificarlo, ¿verdad? Si ese jugador tiene un número que lo identifica, ¿verdad? ¿A qué equipo pertenece? ¿Qué posición juega? Digamos, a veces ponen hasta la cantidad de tarjetas amarillas, tarjetas rojas que lleva, ¿verdad? Porque es una ficha de acuerdo al ¿cómo se le llama eso? Al torneo o lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, quieras o no, yo tengo que saber qué es lo que me están pidiendo. Luego, ¿cómo? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando me dicen un código, el código, me están pidiendo un código. Pero ese código, ¿cómo va a ser? ¿Numérico? ¿Alfanumérico? ¿O letras? ¿Ya? Una cosa es que me pidan un dato, la otra es cómo me lo van a pedir. Por ejemplo, ustedes aquí me dijeron edad. La pregunta es, ¿la edad es numérica o es alfanumérica o es texto? Ah, muy bien. Depende cómo la quiere escribir. Pero si yo lo mando así, ejemplo, está bien. Si yo lo mando así, está bien. Y si yo lo mando así, está bien. ¿Sí o no? Y ahí viene la pregunta. ¿Cuándo voy a necesitar ese dato?
lo puede necesitar solamente para registrar a la persona y ese dato ahí murió. Ese dato le sirve como un historial de la persona. Esta persona tenía tantos años cuando ingresó aquí, ¡pum! Y puede ser que ese dato se lo actualicen cada año, ¿ya? Pero hasta ahí. No pasa más de eso. Pero vienen y como ustedes me dicen, cuando me escribí en CDS, el otro dato que me pidieron fue el pisto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, este dato, ¿cómo lo necesito? ¿Va? ¿Lo necesito así o lo necesito en forma de texto, como aquí? ¿O lo necesito alfanumérico, porque lleva un símbolo? ¿Cómo lo vamos a introducir? Si lo introducimos con un símbolo, ¿qué significa? Que eso no es un número, porque lleva el símbolo de dólar, ¿qué es? Es un carácter especial. Es como que tú pusieras arroba, es como que pusieras numeral, ¿ya? Es un carácter especial. Entonces, si lo ponemos así, tienes un carácter especial y tienes un número. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Nada. Con esto no puedo hacer nada más que guardarlo. Pero si vengo y me dicen, ¿cuánto va a pagar? 45. Viene la persona y solo ingresa esto. ¿Cómo se lo estoy enviando? ¿Numérico? ¿Alfanumérico? Se lo estoy enviando numérico. Entonces, ¿cómo se lo brindé? Numérico. Ahora, ¿en qué momento yo podría volver a necesitar ese dato? Imagínense que viene y le dicen, mire, fíjese que yo voy a pagar 45, ¿verdad? Que vale el módulo. Un ejemplo, 45 vale el módulo. Pero vino usted y antes de finalizar la clase pagó $5. Voy a quitar el símbolo, la costumbre. Pagó $5. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto va a cancelar el primer día de clases? ¿Ah? No, el módulo vale 45. Usted reservó con 5. Y ya viene el primer día de clase, ¿va a pagar? 40. Entonces, este dato, ¿cuándo lo va a necesitar? ¿Qué tiene que hacer? Una operación. ¿Y esa operación qué es? Es una resta. Entonces, pregunta, chicos, aquí. Dejen de ver. Pregunta. Yo solo estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? No, pregunta. ¿Ese dato lo estoy volviendo a utilizar? Sí. ¿Para qué lo estoy volviendo a utilizar? Para hacer una operación. Entonces, si yo tengo un dato numérico, yo ese dato numérico lo puedo utilizar en algunos momentos para hacer una operación. Entonces, ¿cuándo lo voy a necesitar? Probablemente venga usted y diga, bueno, fíjese que yo el primer día de clase pagué, el último día de clase pagué $5 y el módulo vale 45. Entonces viene usted y que, mire, hoy va a dar 40, ¿qué va a hacer la secretaria? Del total que ella tiene registrado que usted debe de pagar, ella le va a restar, ¿cuánto? Los 5, eso ya lo tiene restado. Entonces, ¿cuánto va a pagar en la segunda factura que va a emitir? 40. Entonces, los datos pueden ser nada más utilizados una vez en la vida, así como cuando usted pidieron el nombre, o los datos pueden volverse a utilizar. ¿Ya? Permítanme, solo voy a dar esto. Aquí está. Bueno, eso es nada más un ejemplo de los procesos de análisis. O sea, si a mí me piden un dato que yo lo tengo que tener, yo tengo que saber para qué voy a utilizar ese dato. ¿Ya? Por eso,
es que, bueno, aquí solamente eran estas 5 preguntas, ¿verdad? Por eso es que dentro de la otra presentación, porque las dos presentaciones son combinadas, tenemos esta lista, mejor dicho, ¿verdad? Existen datos, permítanme. Según su importancia, los datos se pueden clasificar en 4. Tenemos dentro de la lista, perdón. Según su importancia, tenemos datos críticos, datos necesarios, datos útiles y datos innecesarios. ¿Ya? Son cuatro tipos. Permítanme un momento. Solo cierre porque ya no siento. Siento que ya me puso caliente. Hay que tener cuidado, porque un dato puede ser crítico, en el otro puede ser necesario, en otro puede ser útil y en otro puede ser inútil. O sea, todo depende de dónde estamos analizando. Pongamos un ejemplo. El número de teléfono, ¿cómo lo clasificaría usted? ¿Útil, necesario o crítico? No es crítico. Depende. Porque si yo estoy en el Pollo Rapero, la Pizza Hut, y ya tiene el número de teléfono. No. O sea, porque cuando ellos contestan, lo primero que tienen es el número de teléfono. Por lo tanto, eso es lo que ellos registran. Y el nombre, ¿a qué nombre quiere que lo mandemos? O sea, ¿lo quiere cambiar? No les interesa. A menos que sea tarjeta de crédito. O sea, ahí hay que tener cuidado. Un dato puede ser crítico o necesario dependiendo del lugar donde estén trabajando o de qué estén trabajando. Siempre depende para qué lo van a usar. Así es. ¿Sabes? El teléfono. Vale, ok. Entonces, ahí tenemos prácticamente la lista que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar un sistema, ¿verdad? Vale, por eso yo les decía, en el caso del DUI, todo lo que usted me nombró y la lista que hicimos, todo eso lo tiene el DUI. Por lo tanto, para ello, todos los datos que están ahí son necesarios. De todos los datos necesarios en el DUI, prácticamente el clave es este, ¿verdad? Porque es el DUI, es lo que representa prácticamente su identidad. Entonces, ¿cuáles serían, tomando en cuenta ese ejemplo? El nombre y el apellido sería dentro del sistema del registro del DUI, ¿cuáles ustedes creen que serían críticos? Críticos son, no pueden faltar. El número de DUI, como dice la compañera. Ese es un dato crítico, porque es lo que usted le registra. Ok. Luego, el nombre, ¿verdad? ¿Podría ser el nombre un dato crítico? ¿O es un dato necesario? Necesario. Es necesario, porque mire, ella se llama María y ella también se llama María. ¿Importa que las dos se llamen María? No, solo le ayudan a identificar a la persona de ese DUI. ¿Ya? Igual el apellido, ¿verdad? Es necesario. La dirección, ¿es útil o es necesaria? Necesaria. Porque en su dirección, en el DUI tiene que estar la dirección de su residencia. Si le pasa algo, ya saben dónde lo tienen que ir a dejar, ¿verdad? Literalmente. Va, ahora, en el caso del DUI, hay algo que usted me dijo, es el tipo de sangre. Va. Pregunta, ¿es necesario o es útil? Es útil, porque yo, por ejemplo, no sé qué tipo de sangre son. Yo tampoco tengo esa información, pero es útil porque si a usted le pasa un accidente y usted tiene casualmente en su DUI el tipo de sangre, ellos rápido van a saber
qué tipo de sangre colocarle. Incluso en la licencia también sería si parece a una enfermedad. Ok, ok. En la licencia es obligatorio, muy bien. Entonces ahí es crítico porque si es un dato obligatorio, representa que es crítico. Ya, va. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Para eso lo he puesto, bueno, en este caso usted trabajaría ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos, ustedes dos, y tú, ¿sí? Con Gustavo vas a trabajar, ¿ok? Bye. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bye. Lo he puesto en dos porque uno solo, pues a veces se queda como, ¿y qué pongo? ¿Va? Dentro de la presentación, bye. Antes de hacerle necesito un control de notas. Bye. Necesito un control de notas. Ese es el ejercicio. Bye. Esto ya lo pasamos. ¿Cuál sería la primera pregunta? Lo que ustedes hicieran. Como están en pareja, ¿verdad? La idea es trabajar en pareja y que usted pueda discutir con su compañero, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted considera que lleva un control de notas? Pero antes de eso, mi pregunta es, ¿tiene usted alguna pregunta que hacerme? Sí. Diga. Está control de notas, ok. Está bien la pregunta, pero quizás no es digamos, la forma. ¿Qué institución? Esa. ¿Para qué institución? Muy bien. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una institución pública, una institución privada, una academia, una universidad. No es lo mismo. ¿Ya? Entonces, el control de notas es para CDS. ¿Ya? Va, para CDS. Vaya. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Necesito un listado de datos que ustedes identifiquen como, bueno, eso lo vamos a hacer entre todos, críticos, necesarios, ¿ya? Útil o innecesario. Mire, profe, hay datos innecesarios dentro de un sistema, siempre. Se cuelan a veces y ni cuentan, ¿no? ¿Y esto para qué lo pusimos? Ah, no sé, pero ahí quedó. ¿Ya? Entonces, hay cosas que son innecesarias. Entonces, yo necesito que usted identifique esto primero, el listado de datos. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto ya sería identificar cuáles son críticos, cuáles son necesarios y así sucesivamente. Pero le hago otra vez nuevamente la misma pregunta. ¿Tiene alguna otra pregunta? Es un control de notas independientemente lo utilice yo como profesora, la profesora Cristina, Para todas las materias para cada profesor. Un control de notas para profesor. ¿Qué significa? Que lo puedo utilizar yo, como lo puedo utilizar ella, como lo puedo utilizar cualquier profesor. ¿Algo más? ¿Cómo lo quiere? No. ¿Cuáles los datos? No, porque yo le daría los datos. Vean. Háganme el listado ahorita. Quedémonos con esa pregunta y luego le discuto las demás. Le vamos a dar un tiempo aproximado de unos 10 minutos. ¿Está bien? Suficiente. 10 minutos. Unos 10 minutos. ¿Qué pasó, chiquitito? No voy a trabajar con su compañero. No voy a trabajar con su compañero.
lo que acabo de explicar, el listado de notas para el control de... Y no, voy a hacerlo Excel para no hacer problema. Sigo, no sé en cuál van a trabajar, en esta, para que te acerques tú. O tenés frío. Está haciendo mucho frío, chica. Ajá. No puedes entrar a tu correo nuevamente. No. Y no traes tu, no, tu teléfono. Pero así termina tu número. Es que sí, para poder entrar siempre tenés que, no sé, decirle a tu, que te presen solamente para poder ingresar al correo, porque cuando lo necesitas no puedes usarlo. ¿Tienes alguna pregunta sobre lo que acabamos de decir? ¿O no me entendiste? ¿O escuchaste? Eh, para más o menos ejemplificarte, para que puedas trabajar con tu compañero. ¿Vale? Cuando a sexto, ok. A ti, para poder, por ejemplo, pasar las materias, te dejan tareas, ¿verdad? Entonces, esas tareas, la profesora las ingresa en algún lugar. ¿A quién se las ingresa? A ti, a tu compañero. Entonces, ¿eso qué son? Son los nombres de los estudiantes. Entonces, ¿eso qué es? Es lo que nosotros decimos dato. Digamos, el nombre de tu compañero es un dato. Tu nombre es otro dato. O sea, los nombres de los alumnos son datos. Entonces, dentro de la lista es hacer una lista de cuáles son los datos que la profesora, en el caso tu profesora, necesita para poderle meter las notas. Entonces, los nombres de los alumnos son datos. ¿Qué te pide la profesora? Te pide una tarea, ¿verdad? Digamos que esa tarea es la primera del mes. Entonces, esa tarea es como una nota. ¿Cuántas notas necesitas para poder digamos, pasar el periodo? Un ejemplo de matemática, ¿verdad? Porque tú tienes bastantes materias. Digamos, entregas 7 tareas. ¿verdad? Entonces, todas esas tareas, cada uno es nota 1, nota 2, nota 3. Entonces, todo eso, ¿qué es? Son datos también. Entonces, los nombres de los alumnos, la nota 1, la nota 2, la nota 3, son datos. ¿Y cuánto tuviste de promedio? Ese promedio es un dato. Ya más o menos nos entendieron. Entonces, yo quiero que solo en lugar de decirlo, lo puedan escribir, hacer una lista de los datos que consideran ustedes que son importantes para poder meter las notas. ¿Entendiste? ¿Quieres trabajar solo o quieres trabajar con tu compañero? Okay. A trabajar solo, no hay problema. ¿Me entendió usted, Gus? No hay problema, o sea, todos los datos que ustedes coloquen no es tan malo. Acuérdese que después de haber sacado una lista, se clasifica. Vamos a clasificar cuáles son críticos, cuáles van a ser necesarios, cuáles van a ser útiles y cuáles son innecesarios. ¿Ya? Va, ok. ¿Cuánto nos queda? Yo creo que ya. No, no, ahorita solo la lista. ¿Qué te pasó? Porque no subiste allá. Ya viniste más tarde. Ah, va.
Vaya, chicos, solo les voy a hacer una observación. Y es normal, vea, porque cuando yo les digo trabajar en pareja, es porque usted con su compañero va a discutir, vea. Yo sé que a veces no es fácil porque, digamos, decir los pensamientos hacia otra persona, pues bien, a veces no estamos acostumbrados. Pero en el caso de la programación, no se trabaja solo, nunca. Y ya escuchó lo que dijo mi compañera, ¿verdad? A veces hay que resolver problemas que uno solo no puede. Entonces hay que consultarle a otra persona, porque probablemente aunque la otra persona diga algo que para ellos es ilógico, para mí puede ser lógico por el programa que yo estoy haciendo. Entonces es importante siempre discutir o decirle algo a la otra persona, decir mi idea, porque quién quita que su idea sea la correcta. ¿Ya? Entonces, en la programación es así, se trabaja siempre en grupo la mayoría de veces. Aquí no existe la copia. Ajá, vamos a ver, vamos a quedar aquí sentado. Está bueno, les voy a copiar. Hagamos la lista. Le voy a agarrar. ¿Cuáles habíamos dicho? ¿Cómo te llamas? Se me ha olvidado tu nombre. ¿Cómo? Perdón, es que casi no te escuché. Andrés, ¿te pasa algo, Andrés?